Bueno, perfecto. Entonces, damos nuestro inicio a nuestra segunda sesión. Entonces, como les digo, vamos em, a dar algunas recomendaciones generales, ¿sí? Ya en esta recta final, sobre los trabajos que he venido revisándoles, ¿sí? Algunas observaciones están relacionadas con esas falencias que he venido identificando a lo largo de la revisión y el seguimiento que les he hecho a la actividad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente, si de pronto yo me veo reflejado en ello, entonces, bueno, ya sé que tengo que mejorar esto, tengo que modificar lo otro. Si tenemos alguna pregunta en particular, como por ejemplo, no sé, que mi línea de tiempo me dijeron esto, o yo siento que no sé cómo colocar algún evento o alguna reflexión, pues lo vamos en concreto. ¿Listo? Lo mismo con el texto de memoria y con el podcast. ¿Listo? Entonces, ¿estamos viendo mi pantalla? Sí, tutor. Gracias, Nicole. Muy bien. Listo. Bueno, nuestra tarea 2, importante, también recordarles que la participación cuentan hasta el 11 de octubre. ¿Listo? Máximo hasta el 12 las participaciones. ¿Listo? Ya sus últimos 2, 3 días es para que ustedes terminen de coordinar, de consolidar el trabajo, ¿listos? Para que lo puedan subir a el entorno de evaluación. ¿Correcto? Ya que la actividad pues termina como tal el 14 de octubre. Importante recordarles una frasecita, ¿cierto? Y es que la educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. ¿Por qué esta frase? Importante, porque nuestra actividad no solamente es por cumplir un requisito, ¿verdad? Sino es para que podamos mejorar esas habilidades comunicativas. En nuestro caso, son habilidades escrita y una habilidad oral, ¿verdad? La habilidad escrita con la realización de nuestro texto de memoria, la redacción, signos de puntuación y la capacidad o la competencia oral a la hora de realizar nuestro podcast, de poder estructurar ideas, cohesionarlas, ¿verdad? De manera coherente y realizarlas en un podcast o en un audio. También la podemos hacer en video. Bueno, los temas que vamos a abordar son tres sencillitos con sus distintos subtemas. La línea de tiempo, el texto de memoria y el podcast, ¿correcto? Dentro de la línea de tiempo, algunas observaciones sobre la cronología y la descripción o la reflexión que debe ir en cada uno de los eventos. Nuestro texto de memoria abordaremos la coherencia y la cohesión, perdón, además de la puntuación y las tablas. Una observación general. Y en cuanto al podcast, como les estaba comentando, perdón, el enlace y las multimedias, algunos consejos, algunas recomendaciones. Nuestra línea de tiempo, para que la tengamos presente, ¿listo? ¿Qué es una línea de tiempo? Entonces, es importante que tengamos presente que la línea de tiempo se debe organizar en hechos en secuencia, ¿verdad? Donde deben estar indicados los hechos que ocurren, ¿listo? Y adicional, no creí que debería hacer esta observación, pero me pasó mucho y es que es una herramienta visual. ¿Qué quiere decir esto? Que no simplemente es un texto, ¿cierto? Como una lista, sino que es algo visual. Como lo indica, es una línea donde yo debo colocar ciertos hitos o ciertos eventos, ¿verdad? Y adicional a esos eventos, pues les voy sacando una reflexión o una descripción de qué sucedió en ese evento. Puedo apoyarme de manera visual, manera gráfica, con fotografías, sino pues con símbolos, con dibujos, ¿verdad? Que representen el evento. Y es un diagrama, perdón, que ayuda a comprender un orden y las fechas de eventos históricos o en nuestro caso de eventos personales. Como son fechas, ¿cierto? Y como es un diagrama en orden, entonces yo voy a estructurar esa línea de tiempo, ¿cierto?
de manera ordenada desde el evento más lejano al más cercano, ¿verdad? Si yo quiero incluir desde mi nacimiento, porque voy a hacer una línea sobre mi infancia, entonces incluyo mi nacimiento, ¿cierto? Mis primeros pasos y voy cronológicamente de manera ascendente, ¿verdad? No simplemente digo mi nacimiento y después paso abruptamente a, no sé, el nacimiento de mi hija, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Cierto? O sea, en ese lapsus de tiempo pasó algo, sino simplemente porque la línea de tiempo que yo quiero resaltar es sobre el nacimiento de mi hija. Entonces coloco el nacimiento de mi hija en tal fecha o el conocimiento de mi pareja, en mi matrimonio y después el nacimiento de mi hija y así sucesivamente. ¿Listo? Porque la línea de tiempo está especificado en los hechos sobre mi hija, por ejemplo. ¿Cierto? O sobre un viaje que yo hice. Entonces son las cosas que sucedieron en ese viaje. ¿Listo? Si yo los hago sobre logros, entonces son sobre mis logros, ¿cierto? No voy a colocar, por ejemplo, la ruptura de mis padres y después, y me gané una beca. Entonces yo digo, bueno, ¿qué sucede ahí? ¿Sí? Algo pasó. ¿Es sobre logros o es sobre eh, momentos que me marcaron en la infancia o sobre momentos trágicos que me desarrollaron como persona? Entonces es importante que mantengamos una misma línea temática, ¿correcto? Les hice, por ejemplo, una especie de ejemplo que podrían ser en cada una de las líneas de tiempo. Línea de tiempo sobre logros. Entonces podemos colocar la graduación de la secundaria, ¿cierto? Pasamos al título universitario, en este caso en ingeniería, ¿cierto? Mi primer trabajo en una empresa tecnológica y la obtención de una maestría. Como podemos ver, es una misma línea temática sobre mis logros, ¿cierto? A nivel profesional. O yo puedo colocar logros a nivel personal, ¿cierto? Una línea de tiempo sobre viajes, por ejemplo. Entonces empiezo desde mi primer viaje a nivel internacional que me marcó demasiado y a raíz de ese viaje, ¿cierto? Empecé a tener recorridos por América Latina, viajes de mochilero por Tailandia, las vacaciones familiares en Australia. Como podemos ver, continúa con una misma línea temática, ¿cierto? Y es mis viajes, ¿cierto? Pero empiezo a partir de el viaje que empezó o desencadenó todos mis viajes, por ejemplo. Lo mismo con la línea de tiempo de la infancia. Colocamos, por ejemplo, en este caso, primer día en el jardín de niños. Aprendí a andar en bicicleta sin rueditas, ¿cierto? Mi primer día en la escuela primaria y aprendí a nadar en las clases de verano. Son eventos que suceden dentro de mi infancia o en el desarrollo de mi infancia. Entonces, como podemos ver, mantienen lo mismo, una misma línea temática, ¿correcto? La cronología, y esto es importante, porque dentro de varios de los trabajos que logré revisar, encontré que saltaban de manera indiscriminada, ¿cierto? En los tiempos. Entonces, como les decía, empezaban en 1990, después pasaban al 2015, se devolvían al 2009. Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasó allí? Son eventos importantes, claro, pero entonces debo organizarlos de manera cronológica y que tengan una cohesión. ¿Listo? Entonces, definir, perdón, el rango temporal que yo voy a abarcar en la línea de tiempo, si van a ser días, años, décadas, meses, ¿cierto? Y asimismo su espaciado correspondiente. Seleccionar esos eventos o esos hitos que yo considero que son más importantes que van a ocurrir dentro de esos periodos, ¿verdad? Y asegurándome que cada uno tenga una relevancia para el tema de mi línea de tiempo. Entonces, como les decía, si mi línea de tiempo es sobre eh, logros, ¿cierto? Pues debo colocar que esos eventos importantes sean logros importantes para el desarrollo de mi vida personal, ¿correcto? Y asimismo, pues si les voy a asignar una fecha precisa, entonces debo mantener esa misma línea temática. Entonces todos los eventos deben tener una línea, perdón, una fecha precisa. Si solamente conozco uno y los demás no, entonces solamente voy a colocar el año, ¿cierto? En el 2000.
sucedió tal cosa, en el 2001, en el 2002, 2003 y así sucesivamente. ¿Para qué? Para no desentonar la línea de tiempo y mantener una misma cohesión. ¿Correcto? No vamos a añadir demasiados eventos. Sucede que me suceden dos casos, ¿sí? El primero es muchos eventos, demasiados, ¿cierto? Entonces, muy, muy detallado. Entonces, si es sobre logros, entonces la compra de mi primera flauta, mi primer recital y así sucesivamente. Entonces, son muchos eventos, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, muy bien, enriquecedor, pero podemos condensar, por ejemplo, la compra de la flauta con su primer recital de flauta en un solo evento, ¿correcto? Y me pasa también el lado contrario, y es que solamente me ponen tres eventos, ¿cierto? Como nacimiento, infancia y adolescencia. Uno dice, bueno, y me cuentan o me llenan eso de un párrafo súper denso, como si fuera el texto de memoria. Entonces uno dice, no, yo puedo seleccionar dentro de esos eventos, dentro de esos hitos, ¿cierto? Algunos sucesos que fueron muy, muy relevantes y marcaron mi desarrollo. Entonces voy a seleccionar, voy a hacer un escaneo de qué eventos son relevantes, demasiado relevantes y qué eventos puedo suprimirlos. ¿Listo? Si estamos creando una línea de tiempo personal o en este caso temática, pues podemos agregar, por ejemplo, hitos históricos importantes para dar contexto a los eventos. Entonces, por ejemplo, podemos añadir dentro de nuestra reflexión, ese día o en ese año, ¿cierto? Fue, no sé, ganó la Copa América, ¿cierto? Colombia ganó la Copa América, lo cual significó algo muy importante porque también se vio reflejado en que yo logré ganar, no sé, algo, mi primer partido de fútbol, ¿cierto? Entonces yo digo, ah, bueno, está haciendo una comparación, un contraste entre un evento histórico también que le marcó mucho también para su desarrollo personal. Entonces podemos hacer esa también, ese símil. ¿Listo? En cuanto a la reflexión o la descripción dentro de las líneas de tiempo, dentro de los eventos o los hitos, en vez de detallar cada evento, ¿cierto? Nos vamos a enfocar en lo más importante que tuvo mayor impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de escribir detalladamente ese evento, ese día me levanté, me cepillé, hablé con mi mamá, alisté a mis hijos, nos fuimos, ¿cierto? Simplemente voy a describir lo que fue más importante ese día, ¿listo? Entonces vamos a lo que tuvo mayor impacto en ese momento. Entonces, ese día estaba súper emocionada porque era un gran día para mí, pues era la graduación de mi maestría o la graduación de mi bachillerato, ¿cierto? Entonces, eso es relevante. Lo que dice durante el día o la preparación, lo puedo dejar para la memoria. En la memoria sí me puedo extender un poquito más. Vamos a expresar acciones o los resultados del evento para darle dinamismo a nuestra descripción. Y aquí de un ejemplo, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros o de las observaciones que les he hecho a lo largo de esta actividad dentro de las líneas de tiempo es como incluyele una reflexión, porque esto fue importante o relevante para ti. ¿Cierto? Entonces podemos colocar, aprendí en ese evento, bueno, aprendí habilidades claves que me sirvieron para el resto de mi carrera. ¿Cierto? Allí ya estoy dejando una reflexión, una muy corta reflexión sobre por qué ese evento que yo estoy relatando allí es importante, ¿cierto? Porque con ese evento logré aprender algo que me sirvió para el resto de mi desarrollo profesional, ¿cierto? En el caso de nosotros que vamos a tratar logros personales, ¿cierto? Vamos a mencionarlos con orgullo y vamos a celebrarlos, esos hitos. Ejemplo, terminé mi primer maratón, alcancé una meta que parecía imposible y descubrí mi verdadera capacidad, ¿cierto? Allí estoy dando mi reflexión personal, estoy envolviendo al lector, ¿cierto? De manera emotiva de que ese evento es importante para mí. ¿Por qué es importante? Porque con eso logré demostrarme algo, ¿cierto? Y doy continuidad a los siguientes eventos importantes, ¿cierto? Entonces estoy marcando
que ese evento es importante y que los eventos que van a continuar son relevantes por algo en mi desarrollo, que para alguien puede parecer insignificante, pero que para mí fueron muy importantes. ¿Correcto? No dudemos en incluir cómo nos sentimos en esos momentos, ¿cierto? En las emociones que nos evocó el evento. Ejemplo, el nacimiento de mi hijo. Y ahí es donde digo, sentí una mezcla de miedo, felicidad al iniciar esta nueva etapa como padre, ¿cierto? Entonces, estoy diciendo, para mí, ese es un evento importante, ¿cierto? Como logro, por ejemplo, un logro personal y es el nacimiento de mi hijo, ¿cierto? Instruirme o comenzar mi etapa de paternidad. Para mí eso es un logro, ¿cierto? Entonces coloco eso y lo digo con orgullo y coloco mis emociones y mis sentimientos, ¿cierto? No tengo que colocar o describir una emoción súper larga, no, ese día lloré, lágrimas, me caí, no, eso lo puedo dejar para el texto de memoria, pero en la línea de tiempo puedo colocar esas frases muy concretas y muy emotivas, ¿correcto? Vamos a resaltar los eventos que representan una superación personal. En el caso de nuestra superación personal, como son los logros, pues vamos a resaltar esos eventos, ¿cierto? Con un cambio significativo en mi vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué ese logro, cierto? O por qué ese evento generó un cambio en mí? Entonces, por ejemplo, superé mi miedo a hablar en público. En este momento, este momento marcó el inicio de mi confianza para expresarme con libertad. Como por ejemplo, no sé, en la infancia, en la presentación de un recital, la obra de teatro en el colegio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por último, la línea de tiempo tiene una carga emocional fuerte. Por tanto, entonces debemos organizar los eventos de manera que el lector o que yo mismo, ¿verdad? Podamos ver una evolución emocional, ¿cierto? Entonces, si voy a colocar lo que les venía diciendo, un viaje, ¿cierto? Entonces voy a colocar mi primer viaje y cómo a raíz de ese primer viaje se fueron desencadenando muchos otros, ¿cierto? Entonces empecé por un viaje pequeño, no sé, un viaje de Bogotá a la costa, cuando era súper pequeño, cuando tenía 10 años, y eso me encantó y yo dije, quiero viajar por el mundo hasta poder terminar, no sé, en el viaje más grande que pude hacer en un crucero. ¿Cierto? Entonces voy viendo esa evolución, ¿listo? Porque asimismo, como la línea de tiempo es una evolución, desde mi evento más pequeño que desencadenó todo el resto de eventos importantes. El texto de memoria. Aquí es importante que tengamos presente varias cositas, ¿cierto? Que el texto de memoria es un texto continuo, ¿verdad? Es un relato que vamos a hacer sobre una memoria o vamos a abarcar esa evolución que describimos en la línea de tiempo, ¿verdad? Pero un poco más detallada de manera coherente y cohesionada. Ese texto es una narración personal, ¿verdad? Nosotros estamos allí evocando nuestros recuerdos de nuestra vida, de los eventos importantes en nuestra vida, ¿verdad? Entonces vamos a relatarlos. Y como relato, pues es una reflexión de unas experiencias que nosotros hemos vivido, por tanto, deben estar marcadas por emociones y aprendizajes. Así como en la línea de tiempo nosotros colocamos algunas frases, ¿cierto?, que emitían o evocaban emociones. En el relato podemos desarrollar un poquito más esas emociones, ya podemos explayarnos un poco más en la descripción de las emociones. En ese momento sentí un miedo agobiante porque no sabía qué iba a pasar el resto de mi vida, pero aún así continué y logré estar donde estoy ahora, ¿cierto? Me desarrollo un poquito más. Como es un texto de memoria, entonces es una reconstrucción escrita de los momentos claves que han pasado, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva. Entonces es importante que eso se vea reflejado, que sea como que lo estoy contando yo y no otra persona, ¿cierto? Me ha pasado que algunos relatos, no sé si es que por algún lapsus, pero pareciera que lo estuviera contando otra persona, como en tercera persona. Entonces, revisar los tiempos verbales, ¿correcto?
bueno, un texto de memoria evoca el pasado a través de anécdotas. Bueno, entonces estamos contando, en este caso, pues una anécdota. Si es una, lo que les venía diciendo, como una especie de cadena de anécdotas, ¿cierto? Entonces debemos pensar cómo vamos a encadenar esas anécdotas. Entonces vamos a empezar desde lo que les venía diciendo, desde el viaje más pequeño y cómo eso desembocó mis ganas de seguir viajando, por ejemplo, o de empezar a viajar por el mundo. ¿Listo? Asimismo, sobre mi infancia, ¿cierto? Eventos de mi infancia, cómo ingresé al jardín y conocí a mi mejor amigo y a partir de ahí fuimos súper amigos, muy unidos, empezamos a formar una amistad y empiezo yo a relatar cómo las travesuras con mi mejor amigo en la infancia me lograron desarrollar y cómo hasta el día de hoy seguimos siendo mejores amigos, ¿verdad? O sobre los logros. Entonces, cómo fui de pequeño el árbol número 3 en la izada de bandera y a raíz de ese evento, de ese logro, que para mí es un logro, ¿cierto? Me encantó la actuación y empecé a tener pinitos en la actuación, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces voy relatando, desarrollando esa cadena de anécdotas, ¿cierto? Y asimismo enriquezco mi texto de memoria. Y finalmente, pues, como es un relato que captura instantes significativos, vamos a transformarlos en una crónica personal. Entonces, que vamos a perpetuar en el tiempo. Entonces, que sea linda, que sea armoniosa, ¿verdad? Que cualquier persona la vaya a leer y diga, hombre, qué lindo, cómo ha sido tu vida, tu desarrollo, has luchado mucho, la has guerreado con toda y que se vea en ese texto muy, muy emotivo y significativo. ¿Correcto? Para ello, vamos a tener que hacer uso de la coherencia y de la cohesión, ¿verdad? Entonces aquí les coloqué también algunos ejemplos que encontré a lo largo de la revisión. Empezamos por, antes de comenzar, vamos a definir el tema central, es decir, el evento principal que nosotros queremos relatar. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que nos va a ayudar a no desviarnos o vamos a mantener ese hilo conductor del texto. Un ejemplo de este es, por ejemplo, si estamos narrando un viaje, ¿cierto? Entonces vamos a asegurarnos de que todos los recuerdos y todas las anécdotas estén relacionadas con las experiencias de ese viaje. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es el tema central que yo voy a relatar, ¿cierto? Los viajes, ¿sí? Entonces no voy a empezar, hicimos un viaje, el cual me marcó, no sé qué, y después de manera abrupta me cambio hacia, no sé, algo, por ejemplo, como que me pasó fue, estaban hablando sobre un viaje, ¿sí? Empezó sobre las anécdotas, y de repente me cambiaron sobre la separación de la pareja. Entonces yo digo, bueno, son dos temas, claro, es un evento importante, pero ¿qué tiene que ver eso con el viaje? Entonces tengo que cohesionarlo con el viaje. Si es que a raíz del viaje sucedieron algunos eventos que terminaron con mi ruptura con mi pareja, bueno, entonces tengo que relacionarlos, porque de lo contrario son dos ideas distintas, son dos temas completamente distintos y son rupturas muy abruptas, que para el lector dice, bueno, me está contando sobre su día en la playa y pasa automáticamente a su divorcio. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Importante también tener un orden cronológico, lo que nos va a facilitar la comprensión de la historia y también la redacción de la misma. Entonces, ejemplo, vamos a describir nuestra infancia, entonces vamos a empezar por los recuerdos más tempranos y vamos avanzando hacia los más recientes. Entonces vamos a empezar cómo fue nuestro ingreso a el jardín, después nuestros primeros pasos, ¿cierto? Cómo conocí a mis amigos de la infancia, cómo continúo con esos amigos, mi desarrollo en el bachillerato. Entonces vamos al final, por favor. Entonces, vamos a ir con una misma línea temática, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Vamos a asegurarnos de que los eventos o las ideas se conecten de manera lógica. Entonces, lo que les decía, que no hayan saltos muy bruscos entre temas. Ejemplo, después de terminar la escuela primaria fue cuando me mudé de una ciudad, lo que marcó un cambio importante en mi vida. Entonces,
ahí con esa frase, con esos conectores, estoy diciendo, bueno, después de terminar mi infancia, perdón, mi escuela primaria, entonces doy un salto a otra etapa de mi vida. No simplemente digo, y terminé mi escuela primaria. Y en el siguiente párrafo, estoy en una nueva ciudad. ¿Listo? Entonces es importante que mantengamos esa cohesión. Vamos a evitar mezclar demasiados temas o eventos en un solo párrafo. Entonces sí es importante que en un solo párrafo mantengamos una sola idea. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que no hayan esas confusiones o esos saltos tan abruptos entre temas. ¿Listo? Los conectores que son importantes. Entonces, sin embargo, por lo tanto, esos conectores son esenciales porque nos ayudan a unir esas ideas y a mantener el texto fluido. Entonces, ejemplo de ello. Pero mi familia decidió mudarse, pero luego, perdón, primero mi familia decidió mudarse, pero luego entendí que era una oportunidad para empezar de nuevo. Entonces, aquí el conector me da la continuidad de esa idea, ¿verdad? Esa fluidez y así me mantiene cohesionadas las ideas y el texto, ¿verdad? Y vamos a intentar que cada párrafo esté vinculado con la idea anterior, ¿cierto? Esto para permitir que las ideas o el desarrollo de las ideas se mantengan en una misma línea. Entonces, vamos a tratar de que si yo termino una idea, ¿cierto? Y hay una idea nueva, entonces un conector o una frase que me conecte con el párrafo anterior, que no sean aislados, que no se vean fragmentados, ¿correcto? Importante, las comas. He visto bastante, perdón, la puntuación. He visto bastante los textos en cuanto a esas falencias. Entonces, las comas es importante que las tengamos presentes. Los puntos y comas y oraciones muy largas, ¿verdad? No le tengamos miedo a un punto seguido. Entonces, he visto que tienen oraciones muy largas que yo las puedo dividir en dos o tres. Creo que a varios les he retroalimentado con esta frase la puedes dividir en dos frases o en tres frases. Ejemplo. Y les doy como su respectivo ejemplo de cómo pueden dividir esa frase, ya que son frases muy largas que, claro, las llenan de comas, pero se ve más armonioso y tiene mayor cohesión cuando las dividimos en frases más cortas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. El punto y coma también me ayuda a conectar las dos ideas, ¿verdad? Importante que recordemos que que el punto y coma me ayuda a conectar dos ideas que están relacionadas. Ejemplo, recuerdo que al principio estaba lleno de dudas, ¿cierto? Sin embargo, poco a poco fui encontrando respuestas. Entonces aquí tengo una causa-consecuencia en cuanto a algo me generó dudas y estoy encontrando una solución, una consecuencia, un efecto a lo que estoy en un principio dando como causa. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Las tablas, entonces es importante que las rellenemos, ¿verdad? ¿De dónde sacamos esta información? Pues de nuestro texto de memoria. En esto sí no he tenido gran inconveniente. Han identificado las preposiciones y las conjunciones. Y de acuerdo también a la tabla número 2, que es sobre las oraciones. Entonces, que tenemos que identificar los sujetos, los verbos y los complementos. Es allí donde es importante, ¿cierto? El uso de las oraciones cortas, porque esas oraciones cortas me van a facilitar la identificación en la tabla número 2 de los sujetos, de los verbos y los complementos, ¿verdad? Entonces, en una oración larga, entonces se me va a dificultar cuál es el sujeto de la oración, cuál es el verbo, la acción que se está ejecutando y el complemento como tal. Entonces, por eso la recomendación de dividir esas frases tan largas o esas oraciones largas en frases más cortas. ¿Listo? Para la tabla número 2. El podcast, que es el que les menciono que he tenido poca interacción con ellos. Entonces les voy a dar algunas recomendaciones. Como el podcast es la narración, ¿cierto? De un evento, de una anécdota de manera oral, ¿cierto? Vamos a seleccionar un evento o un periodo significativo, ¿cierto? Vamos a elegir ese recuerdo que mayor impacto emocional tuvo en mi desarrollo, ¿sí? Y es el que vamos a contar. Entonces, ahí es donde la reflexión que voy a hacer va a estar llena de emoción, que es lo que yo quiero transmitir a la audiencia, ¿cierto? A través
de ese podcast. Entonces, ¿qué emoción quiero transmitir? Entonces, si yo empiezo, yo quiero transmitir que de superación, entonces empiezo a narrar y a describir, tuve estas dificultades, se me presentaron varios obstáculos, pero al final logré mi meta que era eh, estudiar mi maestría, estudiar mi bachillerato, completar el evento, no sé, en mi empresa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, para tener esa secuencialidad, ¿cierto? Entonces, es importante, seleccionamos ese evento. ¿Cierto? Vamos a narrar pues cómo empezó todo, el nudo, qué dificultades tuvo y al final pues mi reflexión de superación o del logro que voy a colocar allí, ¿correcto? O del viaje que realicé. Entonces, al final, como la reflexión de por qué ese evento, por qué ese viaje, por qué esa anécdota de mi infancia es relevante para mí. ¿Listo? ¿Cómo puedo yo organizar eso? Entonces, una idea es que lo realicen en secciones. Entonces, voy a hacer una introducción. Entonces, les voy a contar sobre un evento que marcó mi vida en mi infancia. Entonces, ahí viene la introducción, ¿cierto? El desarrollo. Entonces, ahí ya viene. Y el evento es cómo logré eh, aprender a montar patines, que para mí era algo súper, súper complicado, me caí muchas veces y voy narrando esas dificultades que tuve, ¿verdad? Y al final, pues la conclusión, finalmente, pues logré montar patines y salgo todos los fines de semana a montar patines con orgullo, ¿verdad? Entonces ahí tengo una secuencialidad. Vamos a utilizar en el podcast también esa narrativa, ¿verdad? Para desarrollar ese conflicto o ese desafío que tuve que enfrentar, ¿cierto? Y al final, pues la superación o la reflexión que yo hago frente a mi historia, ¿verdad? No duden en expresar cómo se sienten o cómo se sintieron durante ese evento. Entonces, lo mismo, durante el desarrollo de esa anécdota me sentí frustrado, me sentí derrotado o estuve feliz, muy emotivo, ¿cierto? Exaltado. Entonces, eso es importante y que también se vea en el tono de la voz, se refleje en el tono de la voz, que no simplemente sea muy plano el podcast, sino que cuando yo voy a decir no y ahí me sentí agobiado, entonces se sienta ese énfasis en esas expresiones, ¿correcto? Vamos a considerar importante, podemos hacer apoyo de efectos de sonido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la música, imágenes también podemos apoyarnos en ello. Entonces, si por ejemplo yo voy a narrar sobre un viaje en la playa, ¿cierto? Pues que en el fondo se pueda escuchar de pronto algún sonido de playa, de olas, de brisa, ¿cierto? Muy suave, yo sigo narrando. Si voy a narrar un evento triste, ¿cierto? Algo trágico, entonces lo mismo yo puedo apoyarme con sonidos o alguna melodía de tristeza, de melancolía. Entonces eso ayuda, me ayuda también a reforzar el objetivo que quiero dar con mi relato, ¿correcto? Entonces, para que lo tengamos presente. De igual manera también con imágenes, ¿cierto? Entonces yo puedo colocar imágenes en la presentación sobre lo que yo quiero describir. ¿Listo? Y lo que les contaba sobre el tono de la voz. Entonces es importante que hagamos énfasis en esos cambios, en esos tonos de la voz, ¿sí? Que no se vea algo muy plano, sino hacer esas fluctuaciones, que si yo estoy contando algo triste, pues yo sienta esa tristeza, que si al final voy a ser muy emocional sobre felicidad, entonces yo pueda colocar esa emoción, ¿listo? Que la audiencia la sienta, ¿correcto? Esas son como mis observaciones frente a lo que he logrado observar en la revisión que he hecho de los trabajos hasta el momento. Entonces, también importante hacerles la invitación a en esta semana que ya tenemos de recta final, para quienes no han participado, no han hecho sus avances, lo puedan hacer, ¿listo? Para que puedan tener esas observaciones y esa retroalimentación de manera oportuna y puedan tener
desarrollar de manera exitosa la actividad, ¿verdad? Y no tengamos pues malos entendidos con respecto a la participación o al momento de la evaluación de mi retroalimentación. Entonces, como de, ay, pero ¿cómo así? Yo pensé que estaba bien mi línea de tiempo, pero resulta que el profesor me dijo que no. Entonces, para que tengamos y podamos realizar esas modificaciones de manera oportuna, ¿correcto? Ahora sí, preguntas concretas sobre la actividad, sobre sus trabajos, algo que tengan, alguna observación que tengan que decir. Los escucho. A ver, ¿a quiénes tenemos por acá? Un paso aquí. Alfonso. Alfonso que tiene la manito levantada. Hola, Alfonso. Me logra escuchar. Buenas noches, profe. Un cordial saludo. Buenas noches, Alfonso. Ahora sí, ya te escucho. Bueno, profe, bueno, yo no he pasado mis aportes todavía. Le hice un comentario sobre el tema de la línea del tiempo. Gracias, muchas gracias por respondérmelo. Y la duda que tengo es con el tema del póker. ¿Qué? Profe, ese lo vamos a hacer. ¿Cómo va a ser la forma para hacer ese podcast? ¿Vamos a grabarlo en especie en Canva? Vamos a hacer una grabación como especie de Canva, como lo hacemos en Lo la podemos, plataforma de Canva. lo podemos utilizar allí, lo pueden hacer en Canvas, ¿cierto? ¿O qué Tú, consejo usted me da? dime. ¿O cuál puede ser el consejo suyo para hacerlo? Porque me di cuenta en un podcast que montaron que tenía como unos marcos, se puede decir así, como unos marcos que le pusieron y empezaron a narrar la historia. Entonces, no tengo idea cómo hacer algo parecido. Claro, no hay inconveniente. Ya, por ejemplo, me pongo a esa tarea. Mira, tenemos varios. Déjeme, les vuelvo a compartir. Ah, estoy compartiendo esto. Listo. ¿Me están viendo? Sí, señor. Este es Canva, ¿cierto? Entonces aquí yo Correcto. coloco, entonces, por ejemplo, inicio, ¿cierto? Y coloco acá, podcast, ¿cierto? Aquí me dan unas plantillas, ¿cierto? Me dan estas plantillas, ¿cierto? Ujú. Yo elijo la que me parezca más atractiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a elegir esto, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, hago esta, le doy personalizar, ¿cierto? ¿Aquí qué hago? Entonces, como es un podcast, en este caso solamente de sonido, ¿cierto? Va a mantener esta misma imagen a lo largo de toda la presentación, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué le voy a adicionar? Pues entonces mi diálogo, ¿cierto? Entonces empiezo. Voy a grabar mi voz, ¿cierto? Entonces lo voy a grabar, ¿cómo lo grabo? En mi celular. Entonces cojo mi celular en una nota de voz, ¿cierto? Y me grabo. Entonces, que es muy fácil, porque yo puedo coger mi celular y me empiezo a grabar, ¿cierto? Y tener el guión en el computador o en una hoja y empiezo a narrar. Entonces, buenas noches, mi nombre es Luis Armando Ruiz y vengo a narrarles un evento importante para mi vida, para mi desarrollo personal y empiezo a desarrollar el podcast, ¿verdad? Perdón, la narrativa. Después de que ya tengo yo ese archivito, pues lo voy a colocar acá, ¿cierto? Y lo coloco acá. Entonces aquí ya me va a aparecer, entonces por ejemplo vamos a subir un audio. Audios. No tengo audios. Bueno, aquí va a aparecer, aquí abajito, ¿verdad? Va a aparecer mi audio, aquí extendido, ¿cierto? Entonces ya voy a empezar yo a jugar es con el diseño acá del podcast. Entonces si yo le quiero colocar imágenes, si yo le quiero colocar cositas, esta es una plataforma muy sencilla de utilizar. ¿Listo? Entonces ese es un diseño, ¿cierto? Aquí hay otros. Mira, entonces aquí hay varios. Entonces ustedes pueden mirar y pueden ver varios de los que usted quiera. Importante, los que dicen Pro, pues son pagos, ¿no? Entonces
Si podemos pagarlo, es excelente. Si no, pues hombre, podemos utilizar los que son free. ¿Listo? Ese es muy sencillo de utilizar. ¿Qué otro utilizo yo? Yo utilizo este otro. A ver. Si es este. Tum, tum, tum. Me está cargando. Bueno, este utilizo yo también. ¿Dónde está? Aquí. ¿Listo? ¿Me están viendo? Sí, señor. Bueno, este es otro, ¿cierto? Que se llama Bit, ¿cierto? Entonces es www.id, ¿cierto? Y aquí yo puedo realizar el podcast también. Lo puedo realizar como un video podcast o solamente el podcast, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a hacer uno de los que yo realicé como de borrador, que es este. ¿Cierto? Entonces vamos a darle editar video, perdón. Entonces, ¿qué sucede aquí? Entonces, lo mismo, yo utilizo imágenes, ¿cierto? Utilizo imágenes, estoy hablando sobre algo. Entonces, aquí miren, si me ven acá abajito, me aparecen las imágenes que yo quiero colocar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo coloco una imagen que vaya hasta el segundo 5, después pase otra imagen, de acuerdo a lo que yo esté contando en ese momento, ¿cierto? No necesariamente tengo que aparecer yo, ¿cierto? Pero sí mi voz tiene que ser la mía, porque yo soy el que está narrando. Yo no quiero que sean imágenes, sino que sean palabras nomás, frases, ¿cierto? Lo puedo hacer también, ¿verdad? Y así, entonces, y voy coordinando. Pues, por ejemplo, no sé si escuchan. ¿Sí? Exacto. Entonces le voy dando una melodía y este es muy sencillo, ¿cierto? ¿Qué sucede con este? Este también le puedo decir, por ejemplo, le puedo dar yo una instrucción, ¿cierto? Y aquí vea, un pequeño tipcito para que no se me compliquen tanto. Me voy aquí. Entonces, que me ayude. Le doy acá una instrucción, ¿cierto? Entonces, ayúdame con un video o un podcast sobre algo, ¿cierto? Y ahí me va a dar la plantilla, ¿cierto? Puedo utilizarlo yo ahí. También me puedo yo ir acá a plantillas, ¿cierto? Me voy aquí a plantillas y lo mismo, selecciono alguna que me parezca interesante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero colocar una de estas, ¿cierto? Y voy seleccionando la plantilla y después la voy modificando de acuerdo a mis necesidades. ¿Listo? Entonces son dos plataformas que yo utilizo que les pueden servir. ¿Listo? No sé si eso te ayuda un poquito o no. Sí, Dime, amor. señor. Ya como quien dice, ya me mostró el camino. Hombre, excelente, me encanta. También podemos usar Geniality, por ejemplo. En Geniality también se puede usar que es similar a Canvas, ¿cierto? Pero esas dos plataformas nos pueden ayudar para el podcast. ¿Listo? Como Son para no... gratuitas. Señor. Esas son gratuitas. Sí, señor, son gratuitas. ¿Sí? Igual creo que también hay unas para celular como Spotify, ¿cierto? He visto varios que me han hecho podcast por Spotify, entonces también allí lo pueden hacer. Creo que también son gratuitas, no estoy del todo tan seguro. O buscamos en internet, no sé, alguna plataforma de podcast gratuito y lo pueden desarrollar. Yo digo esas dos porque son las que yo he utilizado. ¿Sí? Y que me parecen sencillas de manejar. Entonces, ese es simplemente que yo grabe en mi celular el audio que yo voy a utilizar, ¿cierto? Busco una melodía o los sonidos que yo quiero en internet. Entonces, por ejemplo, sonidos de playa, o los busco en YouTube, sonido de playa, ¿cierto? Y lo voy descargando, ¿cierto?
y lo voy descargando y pues lo voy añadiendo en el momento en el que yo necesito el sonido de la playa o alguna cosa así. Buenas noches, Dinalis. Spotify deja de editar. No sé, la verdad no sé. He visto que lo han hecho en Spotify, porque he visto links de Spotify, pero si deja o no editar, no sabría decirte porque no la he manejado. Como tal, no la he manejado, ¿sí? Pero sí he visto varios enlaces de la plataforma. Entonces, ahí sí sería como buscar y cacharrearle allí sobre esa plataforma como tal. Listo, ¿quién más tenemos por aquí? María José. Buenas noches, tutor. Buenas noches, María José, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y usted. Excelente, Eh, muy bien. Cuéntame. bueno, mire, le comento. Ya yo había subido mi línea de tiempo y el texto de memorias personales al foro. Bueno, me fue un poquito mal en la línea de tiempo. Y la verdad es que hasta el momento no entiendo muy bien. Eh, por ejemplo, en mi línea de tiempo, usted me decía que podría eh, inducir una reflexión sobre y pues hablar algo más cronológico pues de lo que había pasado, como un año o una situación intervino en la otra, ¿sí me hago entender? Sí, Entonces, pues la verdad no entiendo porque yo puse el año y puse la fecha pues más relevante. Por ejemplo, en el 2003 fecha de mi nacimiento, tal fecha fue grado. El 2015 participé en no sé concurso. Sí, entiendo. Entonces usted me dijo que sería bueno que pues que viera cómo fuera colocando cómo unas fechas inducieron en la otra y cómo ha sido mi crecimiento personal. correcto, listo. Eso va a la reflexión, ¿cierto? Entonces, como les decía en la parte de la reflexión, entonces yo puedo colocar, decir cómo un evento, ¿cierto? Me fue significativo, ¿cierto? Porque yo puedo colocar como la lista de eventos, ¿cierto? Entonces lo que tú decías, nacimiento, crecimiento, desarrollo, no sé, mi primer partido de fútbol, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, si lo coloco solo así como títulos, eso es como si fuera una lista, ¿cierto? Una lista de eventos. Entonces yo digo, bueno, pero ¿por qué esos eventos son importantes? ¿Cierto? ¿Y por qué empezamos desde el partido de fútbol? Eso que tiene que ver con el resto de eventos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué les decía yo? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo puedo colocar, cuando yo les decía esa reflexión, yo puedo colocar, por ejemplo, el segundo qué, como dice aquí en la segunda viñeta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aprendí habilidades clave que me sirvieron para el resto de mi carrera, ¿cierto? Entonces, allí yo coloco una reflexión personal. Yo estoy diciendo que ese evento que yo estoy narrando en ese momento sobre un logro, ¿cierto? Me ayudó a mi carrera o al resto de mi carrera, ¿cierto? Y le doy paso a los siguientes eventos. ¿Cierto? Porque están relacionados con qué, con logros o con mi carrera como, o mi desarrollo profesional, ¿cierto? Entonces son frasecitas que me ayudan a cohesionar esos eventos o esos hitos, ¿sí? No solamente empezar a describirlos como de, ese día nació mi hijo. Dice, bueno, yo sé que es importante que nació tu hijo, pero ¿qué sentiste en ese momento? ¿Cierto? ¿Por qué es importante el nacimiento de tu hijo y el desarrollo? Entonces, ese día nació mi hijo y me sentí muy agobiado, pero fue mi el comienzo de mi etapa como padre, ¿cierto? El siguiente evento es los primeros pasos de mi hijo. ¿Cierto? Entonces ahí yo estoy en esa línea de tiempo describiendo una etapa que para mí es importante y es la etapa de paternidad, ¿cierto? Entonces empiezo yo a hacer uso de esas reflexiones. Entonces, por ejemplo, coloco, superé mi miedo a algo, ¿cierto? Lo cual me marcó y fue el inicio de mi confianza para expresarme con libertad. Entonces, allí con esas frases, que es a lo que yo me refiero, que
relacionen esos eventos y no solamente los pongan como de manera aleatoria allí, como, ay, sí, nació mi prima, se murió mi perro y me divorcié. ¿Me hago entender? Entonces, que tengan una cohesión. ¿Listo? Entonces, con frasecitas así muy concretas, ¿cierto? Y ya en el momento de la memoria, pues ya me puedo explayar un poquito más describiendo el sentido de frustración o la felicidad que tuve. Y adicional, pues me explayo también mucho más en el podcast contando o narrando esa anécdota en particular. ¿Listo? Tutor, bueno, eso de hecho también le quería hablar. Bueno, yo en mi línea de tiempo, es que yo quiero que usted me dé un ejemplo. Entonces, mire, Claro. yo puse, en el año 2003 fue mi nacimiento en el el Hospital San Juan. No sé cómo agregar una reflexión ahí. En la otra, en el Por 2006 mis ejemplo, padres me bautizaron en la iglesia San Francisco. listo, Entonces no Tati, sé cómo colocar una reflexión. listo. Por ejemplo, el primero, ¿cierto? Fue tu nacimiento. Es un evento importante, ¿cierto? Ahora, ¿qué reflexión? Que yo no puedo colocar una reflexión de mí mismo porque pues yo no sabría qué sentí en ese momento, ¿verdad? Porque pues soy un bebé. Pero ¿qué puedo colocar allí? En ese momento mis padres sintieron una gran alegría porque fui su primer hijo, porque fui la niña de la casa, ¿verdad? Entonces puedo colocar allí la reflexión que vivieron en ese momento pues mis padres, ¿verdad? Ya el siguiente evento que viene siendo, ¿cuál? Perdóname. El bautizo. Tu bautizo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, igual, ¿a qué edad fue tu bautizo? Entonces, si fue a una edad muy temprana, que tú no recuerdas, entonces puedes colocar en ese momento mis padrinos, o fue un gran evento para la familia, porque se reunió toda mi familia por parte de mi papá, de mi mamá, y y fue la reconciliación de, no sé, algo así, ¿sí me hago entender? Entonces, ya cuando tengas conocimiento de lo que tú sí lograste sentir, entonces ahí la reflexión sí va hacia mi persona. Cuando son eventos así que uno dice, no, pues yo no supe qué sentí en el momento de nacer, pues uno dice, qué emoción tan grande la que tuvieron mis padres, ¿cierto? Entonces puedo yo jugar con ese tipo de forma de cohesionar, de redactar y, perdón, de relatar los eventos. No sé Ok, si... sí, ya la entendí perfectamente. Pero Listo. bueno, y la otra es en el texto de memoria personal. Usted Ujú. ahí me aclaró, fueron unos punticos como para que los profundizara más al momento en que el lector estuviera leyendo, también se sintiera pues en, en lo que yo quería decir. Pero en la línea de tiempo, en el texto de memoria, yo escogí memorias de infancia. Entonces yo señalaba mi título era Navidades en la casa del abuelo. Entonces, por ejemplo, mi línea de tiempo no tiene que ver nada con mi texto de memoria personal. No importa. No importa. No importa. No hay Ah, inconveniente. Recordemos que la línea de tiempo era para yo organizar mi pensamiento, ¿sí? Organizar mi vida, por decirlo de cierta manera, ¿cierto? Empezar a rememorar qué eventos son importantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi nacimiento, mi bautizo, mi Navidad con mis abuelos, ¿cierto? Eso es la línea de tiempo. Y ya voy en el texto de memoria, pues a contar algo, una memoria que para mí es la más relevante, ¿cierto? O una serie de memorias, de anécdotas, ¿cierto? Un conjuntico de memorias. Entonces, en tu caso, pues, por ejemplo, la Navidad con tus abuelos o con tu familia. Entonces, allí ya te puedes explayar un poco más diciendo, bueno, ¿qué emociones sentiste? Entonces, ese día estaba lloviendo, ese día estuvo soleado, me sentí ansiosa por ver a mis primos, por ver a mis tías, ¿cierto? Mis hijos estaban súper felices, o fue una Navidad triste porque pues tuvimos una pérdida, pero aún así nos logramos reunir y como familia solventar esa situación. ¿Ves? Entonces voy contando esa anécdota, ¿cierto? La voy contando desde su contexto, entonces, qué pasó en el inicio, cómo fue que nos reunimos, ¿cierto? Los desafíos que tuvimos que superar en ese momento y al final, entonces digo, y al final esa situación nos unió como familia, me unió con mis hijos, logré superar la dificultad que tenía. ¿Me hago entender? Entonces cuento esa anécdota o esos sucesos, perdón, o esos sucesos de memoria y
Digo por qué son importantes para mí, porque me ayudaron a crecer como persona, como mamá, como papá, como profesional. Sí, ya Correcto. entendí. Eso. Y ya el podcast, pues, es similar al texto de memoria, solo que pues allí voy a hacer uso ya de mi oralidad, ¿no? Entonces empezar a contar con esa emoción, con esos tonos de melancolía, ¿cierto? Lo que les venía diciendo, me apoyo con alguna imagen, algún sonido. Si se me dificulta, pues, lo de los podcasts y eso, entonces que en el audio, por ejemplo, si es solamente un audio, ¿cierto? No hay problema, pero que entonces mi tono, mi tonalidad de la voz, mis emociones se vean reflejadas en ese podcast, ¿cierto? En ese audio. Entonces, que yo cuente esa historia, que yo diga, uy, o sea, me enganchó, como María José me cuenta sobre su Navidad. Yo quiero saber más, me va a entender, y no simplemente me digan, no, estuve con mis abuelos, ese día, uy, sí, yupi, feliz, me dieron muchos regalos, y ya me acosté a dormir. Bueno, yo en esa Navidad, sí, como fue Memoria Infancia, yo la narré de los años. O sea, yo conté lo que pasaba en los años anteriores, en todas las Navidades, hasta lo que pasó hasta la última Navidad. Bueno, excelente. Son un Pero suceso de Navidades. ahora que usted dice lo de podcast, yo le escuché hablando ahora que decía de una introducción. Y yo creo que en la guía decía que el podcast debería durar como máximo era minuto y medio, 2 minutos, algo así. O sea, no da tiempo de hacer una introducción. O si usted quiere, pues lo puede alargar un poquito. Sí, por mí no hay ningún inconveniente, ¿sí? Pues el mínimo es yo digo, minuto y medio, ¿cierto? Pues si me van a contar algo, hagan en cuenta que eso es como un chisme, ¿cierto? Usted le está contando a alguien ese chisme de esa Navidad, ¿cierto? Entonces uno en minuto y medio o menos de minuto y medio uno no cuenta un chisme, o sea, uno deja a medio ese chisme, ¿cierto? Entonces vamos a contar y con esa misma emoción que yo le estuviera contando a mi prima, imagínate lo que pasó el año pasado cuando nos reunimos con los tíos. Algo así, me voy a entender con esa emoción y voy contando eso. Entonces, en la introducción es eso mismo. Entonces, es decirle al lector, mira, buenas noches, les voy a contar un suceso que me marcó para mí, que fue importante y me marcó mi infancia, y el cual es la Navidad con mis abuelos. Sucede que era el año 2000 y empiezo, esa es la introducción, ¿verdad? Pero entonces, como mínimo que sea minuto y medio. Ya de ahí para adelante, pues tampoco me voy a extender media hora, ¿no? Pero pues sí, lo que les digo, o sea, que quede sustancioso ese chisme, esa anécdota que me están contando. ¿Listo? No hay inconveniente. Ok, muchas gracias. Bueno, excelente. Bueno, ¿quién más tenemos por aquí? María José. Tenemos a Erwin. Buenas noches, doctor. Espero que Buenas esté muy noches, bien. Erwin. Bueno, Cuéntame. doctor, mi pregunta es sobre la línea de tiempo y quería preguntar sobre el espacio temporal que se debe utilizar, si es necesario utilizar desde, bueno, el nacimiento, como estaba comentando la compañera, o puede ser una fracción del mismo. Eso depende, como les decía, de la temática que tú quieras hacer. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer una línea de tiempo desde tu nacimiento, porque tú quieres incluir tu nacimiento hasta la semana pasada, pues tú miras, ¿cierto? Si no, lo que podemos hacer es una línea de tiempo temática. ¿Qué quiere decir? Pues yo solamente voy a hacer una línea de tiempo sobre los viajes que he hecho. ¿Cierto? Porque pues eso quiero abordar yo en mi línea de tiempo. Entonces empiezo a abordar desde el viaje que me marcó o desde mi primer viaje hasta el último viaje que yo hice, ¿cierto? Y empiezo a dividir los eventos en esos viajes. Si es de logros, por ejemplo, ¿cierto? Entonces los logros que yo considero importantes, si son logros personales o logros profesionales. Entonces, por ejemplo, la culminación de mi bachillerato, mi primer empleo, no sé, la tesis de mi maestría, de mi doctorado, bueno, me hago entender, entonces son esos eventos.
¿cierto? Y si ya yo digo, pues es que voy a contar es cosas de mi infancia, pues entonces voy a decir, claro, yo nací en tal momento, ¿cierto? A los 2 años, pues fueron mis primeros pasos. Después conocí a mi mejor amigo y así sucesivamente, cosas de la infancia, ¿verdad? Entonces, dependiendo la línea temática que yo quiera desarrollar. Sí, sí, tutor. Por eso lo mencionaba, lo preguntaba, porque escuchándolo decía que cada ítem debería tener una conexión entre ellos. Entonces, será como más fácil entre sucesos que pasaron casi al mismo tiempo o con un tiempo no tan distante, hacer ese tipo de conexión. Claro, sí, entonces es importante que lo que les digo, entonces se organice. La línea de tiempo es para que ustedes estructuren entre comillas, su vida, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué ha sido importante en mi vida? ¿Cierto? Entonces, para mí, importante en mi vida han sido mi matrimonio, el nacimiento de mis hijos, una Navidad, no sé, mi primaria, mi bachillerato, ¿cierto? O la presentación que tuve. Entonces, voy organizando yo mi vida, ¿cierto? Y después de hacer esa lista, ¿cierto? Yo digo, bueno, ¿cuáles son los más relevantes o lo que yo quiero resaltar? ¿Cierto? De todos esos eventos tan importantes que yo he tenido, ¿qué es lo que yo quiero resaltar? Entonces yo quiero resaltar el viaje que tuve con mi familia a México, el viaje que tuve con mis papás a Bucaramanga, el viaje que tuve con un amigo a no sé dónde, ¿cierto? El nacimiento de mi hijo, mi matrimonio, mi divorcio, bueno, no sé. ¿Me va a entender? Entonces ahí ya voy descartando yo eventos que yo digo, bueno, este de pronto no, pero este sí es muy importante porque este marcó mi desarrollo. Entonces, y así los voy seleccionando y después digo, estos tienen cohesión porque esto me ayudó a formarme como profesional o como la persona que soy hoy en día. Y lo voy haciendo evidente en las descripciones de cada evento. Ok, tutor, muchas gracias. Muy claro todo. Listo, excelente. Tenemos a Miguel, Miguel Ángel. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Profe, yo también tengo bueno, ya yo hice la de línea de tiempo, no he podido participar todavía en el foro. Estoy en eso de hacer la tarea. Entonces yo, bueno, por lo que decía el compañero ahorita, yo no inicié así como desde mi edad, nací en tal año, no. Yo inicié así. Voy a compartir aquí para ver. En el 2003, inicio de estudio. Yo la hice más que todo enfocada a los logros. Ok, Entonces, inicio de estudio y puse ahí un comentario. Tenía 6 años de edad cuando inicié mi primaria. ok, Luego pasé al 2007, que eso es lo que yo quería preguntarle. O sea, con respecto a los años, a los tiempos. Por ejemplo, en el 2003 inicié mi primaria y en el 2007 eh, y ahí resalté otro logro que fue el inicio en la música. ok, Ahí, entonces puse el comentario, a la edad de 10 años empecé aprendiendo algunas notas y ritmos en la guitarra. ok. Luego salí al año 2008, que fue mi graduación de primaria, que tenía pues 11 años de edad. Ok. Y así fui como que armando mi línea de tiempo. Luego seguí en el 2009, inicié mi bachillerato con la edad de 12 años en el Colegio Gabriel Escobar Ballesta. Luego pasé el 2010, grupo musical. En este año inicié en un grupo de alabanza en la iglesia como guitarrista de edad de 13 años. Listo. Eh, Bueno, ¿qué puedo yo observar ahí? Está bien, ¿sí? Ahí empiezas desde, claro, inicié, bueno, mis estudios. Entonces, por ejemplo, dices, inicié en primaria, no sé qué. Puedo después allí colocar, por ejemplo, cómo te sentiste en ese momento.
Entonces me sentí emocionado, no pensé que fuera a encontrar una pasión, la cual podría ser la música, ¿cierto? Pasas al siguiente evento que ya es sobre algo relacionado con música. Entonces, viste que en el evento anterior, ¿cierto? Tú colocas tus emociones, ¿cierto? Una reflexión y adicional, estás dejando abierta la posibilidad de que de ahí para adelante todos los eventos que van a venir se van a relacionar con un tema que es la música o eventos musicales, por ejemplo, o logros en música, ¿cierto? Y así sucesivamente vas haciendo. Entonces, por ejemplo, cuando hablas sobre el recital o sobre eso, entonces, ¿qué sentiste en ese momento? Entonces, en ese momento estaba súper nervioso porque era mi primer recital de música en flauta eh, y estaba muy feliz. Algo así, me hago entender. Entonces, allí colocas también tu reflexión sobre ese momento. ¿Cierto? Y así vamos marcando cada uno de los eventos hasta que al final yo diga, hombre, es una línea de tiempo sobre cómo este muchacho desde pequeño empezó a gustarle la música hasta el día de hoy que está en un coro, por ejemplo, o en una banda. ¿Me hago entender? Ah, ok. O Entonces, sea que allí, yo, de a señor, partir del inicio de música, yo o sea, la secuencia debe ir enfocada ahí, o sea, en la música. Ahí, claro, si tú me estás contando sobre eventos musicales, entonces tú puedes desde un principio ir dándole pistas al lector, a la audiencia y decirle, la línea de tiempo que voy a desarrollar de aquí para adelante son sobre mis logros en música, ¿cierto? Entonces, desde la infancia me empezó a gustar la música, me empezó a gustar el vallenato, me empezó a gustar un instrumento y ahí empecé a desarrollar mi pasión por la música, por, no sé, por la guitarra, por el piano, por el acordeón, etcétera, etcétera, hasta que al final tú dices, y el último evento que fue, no sé, el concierto o la tocada de una banda en tal momento y es como la culminación hasta el día de hoy de mi lucha o de mi perseverancia en la música, ¿cierto? Y lo mismo puedes colocar en el texto de memoria, solo que allí te explayas un poquito más, entonces empiezas a describir un poquito más esa pasión y así sucesivamente. ok, ok, ya entiendo. ¿Listo? Ve, hombre, claro, es que es muy fácil. Entonces, para que no nos agobiemos. Que sí me dejó inquieto que no hayas participado todavía. Entonces es importante y te hago esa invitación para que en esta semanita hagamos esa participación. ¿Listo? Para que nos cuente la participación, ya que la actividad se cierra el 14. ¿Listo? Pero recordemos que los últimos 2 días, o sea, el 14, el 13, más o menos, sí, 12, 13, 14, es para finiquitar esos detalles, ¿sí? Para consolidar la información y subirla a la plataforma. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, te invito a que hagas esos aportes lo más pronto posible, si puedes esta noche, mañana, para que yo pueda revisarlos y pueda realizarles las observaciones como he venido haciéndolo con los otros compañeros, por si tienes que cambiar algo, afinar algo, mejorar puntuación, redacción, etcétera, etcétera, tengas el tiempo para poder hacer esos cambios. ¿Listos? Ah, listo, profe. Y ya en el podcast, este, de lo que voy narrando, usted ahorita dijo, o sea, lo voy a contar como un chiste, como, No, como un chisme. explíqueme, sí, sí, como un chisme, sí. Claro. Explíqueme ahí un poquito. Claro, recordemos que el podcast es sobre una anécdota, ¿cierto? Yo voy a narrar o relatar algo muy personal, ¿cierto? Es un episodio de mi vida. Entonces, es importante que yo dé un contexto, ¿cierto? Como una introducción. Yo vengo a contarles algo que me marcó y fue, por ejemplo, puedes contar sobre uno de tus eventos musicales. ¿Cierto? Entonces voy a contarles el evento que para mí fue el más importante y con el cual me sentí realizado. Y es, no sé, el concierto de acordeón en, no sé, Valledupar, ¿cierto? Ese día me sentía súper emocionado porque nos contactaron, nos dijeron que podíamos participar, estaba súper nervioso, practiqué toda una semana, ¿cierto? Entonces vas contando ese evento que para ti es importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo digo? Como si fuera un chisme porque uno cuando cuenta un chisme lo cuenta casi de manera detallada y con esa emoción,
¿sí? No, no plano, no como, pues me contrataron para tocar en una serenata, pues ahí estaba pues medio nervioso y toqué y ya, y se acabó. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que, o sea, porque eso fue relevante? Entonces, ¿me hago entender? Entonces, es eso, es como el símil que yo les utilizo para que ustedes en el podcast utilicen esa emoción a la hora de contarme el evento o la anécdota. Sí, sí, profe, ya quedé más claro de lo que tengo que hacer. Hombre, estamos para eso, para aclarar esas dudas y ya estando en la recta final, entonces es fundamental. ¿Listos? Bueno, ¿alguien más? ¿No? Profe, disculpe. Sí, señor. Entonces, tanto en la memoria personal como el podcast puede ir basado por ejemplo, un tipo literario, eh, digamos, humorístico. Puede ser si el suceso que quiero comentar es un tanto chistoso. Y como ejemplo, pudiera ser ese o pudiera ser otro. Yo en el podcast puedo contar el evento gracioso que tú me dices, puedo contar un evento trágico, por ejemplo, que para mí me marcó mucho, que fue, no sé, la pérdida de algún ser querido, eh, o algún desastre natural que nos marcó mucho. Puedo contar algo nostálgico, como por ejemplo el recuerdo de lo que dice la compañera, pues una de las navidades con nuestros familiares, nuestros abuelos, o algo emocionante como por ejemplo el primer viaje que yo hice en avión, ¿cierto? Nunca había montado en avión, entonces es un suceso que para mí es importante. Puedo yo contar, por ejemplo, la primera travesura que hice con uno de mis mejores amigos de la infancia, ¿cierto? Entonces ahí yo estoy contando, estoy usando logros, puedo contar algo de viajes, puedo contar algo de mi infancia, ¿cierto? Y digo porque eso es relevante, porque, pues, por ejemplo, la travesura con mi mejor amigo fortaleció nuestra relación de amistad hasta el día de hoy. El viaje, porque desde ese momento yo dije, quiero viajar por Colombia, quiero conocer más Colombia, ¿cierto? O porque el suceso trágico, pues, marcó a nuestra familia y con ello, pues, me marcó a mí también. ¿Cierto? Puedo, por ejemplo, escuché un podcast sobre cómo alguien me contaba sobre sus hijos, sobre cómo fue el nacimiento de sus hijos, ¿cierto? Entonces, claro, es un evento importante, es un evento relevante en la vida de cualquier padre y pues para esa persona fue relevante. Entonces me contó sobre cómo fue el nacimiento de sus hijos, cómo fue esperarlos, esa ansia, después de tenerlo en sus brazos, esa felicidad. Entonces puedo contar yo muchísimas cosas que pueden ser de distintos tipos. ¿Listos? Bueno, Muchas entonces gracias. espero haya sido todo claro, espero haya podido aclarar esas dudas que logré observar pues a lo largo de la revisión de los trabajos, de la participación de nuestros compañeros, o sea, de la recopilación de muchos de esas recomendaciones fueron de esos trabajos que logré revisar, de esas situaciones de mejora. Entonces, a raíz de eso, yo dije, bueno, vamos a hacer una especie de consejos, de tipsitos que para ir mejorando, ¿cierto? Ya en esta recta final. ¿Listo? Y pues invitarlos nuevamente a que esas participaciones en el foro son importantes, ya que es una de los criterios de evaluación que tenemos para las actividades. ¿Listo? Entonces, para que estemos allí muy, muy pendientes. Profe, te va a publicar este video. Claro, sí, señor. Yo se los voy a compartir por mensajería interna. ¿Listo? A cada uno a sus correos y a la mensajería interna les va a llegar para que puedan, si perdieron alguna cosa de la explicación, lo puedan tener muy presente. Bueno, muchas gracias, profesor. Listo, bueno, pláceme haberlos molestado el día de hoy. Excelente noche. Ah, bueno, recordarles para que no me entren en shock.
recordarles que en el foro también está la plantilla, ¿listos? Para que tomen la plantilla de cómo se debe presentar el trabajo y simplemente es seguir las instrucciones, modificar lo que tengan que modificar, subir la línea de tiempo, cambiar el nombre, poner el nombre de ustedes, subir el texto, los links. Nuevamente recordarles también, verifiquen que los enlaces se puedan abrir, los permisos, ¿cierto? Y puedan ver la plantilla, ya tiene las normas APA. ¿Listo? Entonces, para eso. Ahora sí, ya, plácenme haberlos molestado el día de hoy. Espero tengan excelente noche y espero verlos en nuestra siguiente tarea. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, profe, que tenga feliz Gracias a noche. usted, profesor. Muchas gracias. Hasta luego.